Gloria a Dios, mis hermanos. Dios le bendiga. Le habla Ana Muñoz. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de compartir la palabra de Dios con usted en esta tarde. Que sea Dios obrando de una manera especial, dándonos el entendimiento, la sabiduría y haciéndonos tierra fértil. Amén. Ponemos todo en la mano de Dios. Que sea el Señor obrando de una manera especial. Si usted tiene alguna petición, usted me pone ahí por lo que usted quiere que esté orando. Gloria a Dios. Y el Señor tiene el control. Amén. Yo no puedo hacer nada, pero Dios puede hacer grandes cosas. Aleluya. Vemos en este día un pequeño estudio que yo he querido traer de qué es el orgullo. Mis hermanos, ¿cuánto sabemos qué es el orgullo? Dice que el orgullo, ¿verdad? El orgullo es la arrogancia y la soberbia, y se define en un solo espíritu cuyo nombre es el enemigo. Porque sabemos que el orgullo viene del enemigo. Dice que este espíritu es la raíz de todos los pecados, y este pecado llevó al enemigo a rebelarse contra Dios. Si camina con orgullo, puede caer en cualquier pecado. Y el orgullo se tiene el concepto exagerado de sí mismo. Es decir, una persona tiene un orgullo exagerado de él. Amén. Así que dice que las personas orgullosas son inflexibles en su conducta de superioridad. Los psicólogos lo ven como una persona que tiene orgullo, ven esta conducta como un trastorno de personalidad. Es decir, hacen que la persona sean como son en realidad a sus pensamientos, sentimientos y comportamiento. No logran desarrollar conducta alternativa, es decir, ellos no se someten a que puede haber ningún cambio en una situación, sino ellos tienen su mirada fija, es decir, ellos no se ponen en una alternativa de que las cosas pueden variar. Dice que no se amoldan a otras opiniones y le cuesta pedir perdón, no se disculpan y se sienten amenazados. Le gusta tener la última palabra en todos. Así que en esta tarde nosotros vamos a ver, gloria a Dios, el orgullo. El orgullo tenemos aquí en Génesis, ¿verdad? En Génesis 3, del 3 al 6. Tenemos aquí en Génesis 3, del versículo 1 al 6, gloria a Dios, que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol en el huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero no del fruto del medio del huerto, que Dios dijo, no comeréis en él, ni le tocaréis, para que no muréis. Entonces la serpiente dijo: no muréis, sino que sabéis, en el día seréis como Dios, es decir, que coméis él, serán abiertos vuestros ojos y seré como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable y a los ojos de Dios, y era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, que nosotros vemos aquí en este versículo, nosotros vemos aquí la desobediencia, ¿verdad? Porque decía que el orgullo y la soberbia se definen en un solo espíritu, y ese es el enemigo. Gloria a Dios. Pero nosotros vemos que dice que ella le dijo, ¿verdad? Ella le dijo a la serpiente: de todo podemos comer, pero del fruto del bien y el mal no podremos comer. Y él dijo, claro, porque van a ser como Dios. Entonces, es decir, la mujer dijo, porque vamos a morir. Y el enemigo, la serpiente, le dijo que no. Aquí nosotros vemos que dice:
pero la serpiente era astuta más que todos los animales. Pero, aquí vemos un pero todo estaba bien hasta aquí. Pero cuando Dios puso el árbol, ¿verdad? Dios, mis hermanos, lo único que quería ver Dios aquí era la obediencia del hombre. Dios no hizo a nosotros robot. Dios podía hacernos robot y ser obediente a Dios, pero Dios no quiso a nosotros hacernos robot, sino Dios quiso ponernos a nosotros, que nosotros decidiéramos. Es decir, nosotros tenemos la fuerza de voluntad de decidir el bien o el mal, y Dios le puso aquí. Por eso dice, seré como Dios, que muré. Es decir, Dios le dijo, si come de este árbol vas a morir. Pero ¿qué Dios le decía? Que iban a morir, no iban a morir, es decir, en la carne inmediatamente, sino en el pecado. Por eso dice que la paga del pecado es la muerte, es decir, la muerte, porque el pecado, cuando estamos en pecado, estamos muertos, es decir, ahí mismo estamos alejados de Dios. Cuando ella decidió, tomó la decisión, ¿verdad?, de desobedecer a Dios y comer, entonces ella inmediatamente murió. Es decir, tan pronto Dios vino y le dijo, ¿dónde está? Y él le dijo, él se escondió, ¿verdad? Dice que se había escondido. ¿Por qué? Porque sabía que estaba viendo que no podía estar desnudo y que estaba desnudo. Por eso vemos que Dios tomó, es decir, tomó el carnero, se dice, ¿verdad? Y Dios tapó el pecado de su desnudez. Es decir, ellos ahora son como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero Dios lo único que quería era la obediencia de nosotros. Y nosotros hoy tenemos que ser obedientes a Dios, porque todo estaba bien. La grandeza y la gloria de Dios, de la creación, dice, creó Dios los cielos y la tierra y todo el universo y todo lo que en él hay, los animales, todo. Es decir, pero vemos, ¿verdad?, la caída del hombre aquí. Vemos aquí que querían ser como Dios, es decir, ellos decidieron ser como Dios, parecerse a Dios. Dice, dice que llevemos, ¿verdad?, vuestro pensamiento y someternos a Cristo. Nosotros tenemos que llevar nuestro pensamiento cautivo a Cristo y someternos a Cristo. Es decir, Dios lo único que pedía era la desobediencia. Dios lo único que pedía era la obediencia, ¿verdad? Que fueran obedientes, que nosotros hoy, si Adán y Eva se habían acatado, hubiese sido otra la situación. Es decir, nosotros tenemos que saber que Dios, ¿verdad? Dice en el libro que Dios es nuestro creador, ¿verdad? Y Dios tuvo una naturaleza moralmente, es decir, en nosotros, que dice que tenemos una naturaleza moralmente desviada, y sus pensamientos sucumbieron a la inclinación a realizar de continuo al mal. Es decir, ignorando que la mano de Dios en el hombre no ha reconocido la autoridad sobre el mundo. Es decir, hoy nosotros, tú y yo, sabemos el bien y el mal, ¿verdad? Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos ayude, que nosotros queremos permanecer en la obediencia a Dios. Nosotros vimos un rey soberbio, porque dice el orgullo, no hubo un rey más orgulloso y desobediente que Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque cuando Daniel le revela el sueño, que Daniel le dice la cabeza era de oro, pero ¿verdad?, había otro en el cuerpo, el pecho, que era de metal, de otros diferentes. Es decir, él vio la cabeza. ¿Qué él hizo? El rey Nabucodonosor hizo la estatua entera de oro, donde vimos que ni en el pozo de los leones, ¿verdad?, que Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no se llevaron, ¿verdad? Ellos siguieron confiando y creyendo en su Dios. ¿Por qué? Porque él hizo la estatua entera de oro, porque él vio que como la cabeza era de oro y cada metal de esta estatua, ¿verdad?, la cabeza que era de oro, vemos que está el de bronce, hay una parte y diferente, que hay uno que significa lo medo persa, otro
el imperio de Roma y diferentes imperios que iban a gobernar. Ese era el sueño. Por eso él quiso hacerla de oro, para que él, queriendo decir que él iba a manejar todo. Pero vemos aquí donde llevó al rey Nabucodonosor la soberbia, que lo llevó a una situación y a una condición que era como un animal comiendo hierba, ¿verdad? Y que duró 7 años según las escrituras. Es decir, su soberbia lo llevó según las escrituras a, a esta situación. Pero también vemos que él se dio la vanagloria, es decir, él hizo la estatua y quería que todos lo adoraran, porque nosotros vemos que en este mundo, como está hoy la mundanalidad, como está este sistema caído, que sinceramente, Dios mío, nosotros miramos todo lo que está pasando y ni siquiera nosotros mirando todo lo que está pasando y mirando cómo se cumple las escrituras, es decir, cómo se ha cumplido todo. Seguimos caminando, es decir, hay muchos que saben ya el bien y el mal, porque Dios habló de su palabra y envió su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. La soberbia, mis hermanos, y el orgullo son opuestos a la humildad. Es sentimiento de inferioridad. ¿Por qué? Porque esa persona que son orgullosas tienen un sentimiento de inferioridad, y Dios aborrece el mal y el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Dice que la gracia Dios mira al humilde, ¿verdad? Pero al soberbio Dios lo mira de lejos. Es decir, nosotros sabemos que el soberbio es grandeza. Dice aquí, ¿verdad? Que la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grandes, pero no está sano. Es decir, vemos que una persona orgullosa es una persona que se infla, una persona que está hinchado, pero vemos, como dice, ¿verdad? Que se ve hinchado, pero no está sano. Es como la vanagloria, que es la presunción de un individuo respecto a sus acciones o valor, que se autoadjudica jactancia, arrogancia y soberbia. La vanagloria, cuando una persona se atribuye la vanagloria, le está cogiendo la gloria a Dios, porque dice la gloria es de Dios. Cuántos predicadores hoy, cuántos pastores, cuántos evangelistas, cuántas personas no se están adjudicando la gloria. ¿Cuánto no se están cogiendo la gloria para ella? Porque dice, los orgullosos están cegados por su soberbia, que piensan que no tienen necesidad de Dios, que no necesitan a Dios. Lo que le sucede al mundo de hoy es consecuencia del pecado, de la caída del individuo. Es decir, que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Es decir, vemos qué buena noticia tenemos aquí, que Dios mandó un ayudador. Dios mandó a su único y amado Hijo. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y que sea Él guiándonos cada día. En el nombre de Jesús, tenemos que decirle, Dios, llévate todo orgullo de mí, llévate toda arrogancia, llévate todo lo que no sea de tu agrado. Si usted está pasando por una situación difícil, dígale a Dios que los ayude, que usted necesita, que Él los socorra. Pero nosotros debemos estar sometidos, es decir, en nuestros corazones, hacer un autoexamen. ¿Qué tenemos dentro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay? Porque si nosotros nos examinamos, tenemos que saber que nosotros debemos de vivir bajo la voluntad de Dios, bajo sus estatutos y su mandamiento. Es decir, nosotros tenemos que saber que hay un estatuto, ¿verdad? Que nosotros tenemos que vivir sometido. Dice que por la puerta ancha, por ahí puede entrar todo. ¿Por qué? Porque por la puerta ancha todos pueden entrar porque no tiene nada, pero nosotros tenemos que, dice el apóstol Pablo,
decir en su palabra, niégate a ti mismo. He aquí, si aceptamos al Señor, todas cosas son hechas nuevas. Es decir, todo en nosotros tiene que ser nuevo si conocimos a Cristo. Si usted y yo aceptamos la cruz de Cristo, es muy fácil, es muy bueno decir que somos cristianos, pero estamos tú y yo haciendo la voluntad de Dios. Estamos tú y yo sometidos a los estatutos de Dios, viviendo la palabra de Dios. Es decir, nosotros tenemos lo mejor, que es la palabra de Dios, la Biblia. Ella nos ayuda, ella nos restaura, nos da fuerza, pero nosotros tenemos que someternos, que sumergirnos en la palabra. Usted se levanta, Señor, guárdame en este día, guarda mi casa, guarda mis hijos, guarda mi matrimonio, guarda mi esposo. Ayúdame a ser obediente en ti, ser obediente con nuestros esposos, que sea Dios obrando, pidiendo la guianza de ese Espíritu Santo que tenemos, porque dice que la palabra, oiga, la palabra es lámpara, dice que ella es lámpara a nuestro camino, ella nos alumbra en los momentos oscuros, en los momentos difíciles que tú y yo estemos pasando, pero vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, porque nos ayude a discernir, porque discernir, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos discernir, es medir entre dos mundos y sacar una conclusión. Es decir, dos situaciones, mirar la situación, orar, ponerle en la mano de Dios y pedirle al Señor que sea Él guiándonos, no tomar decisiones así, porque a veces estamos en una situación difícil y no viene, ¿verdad? Que nos viene todo encima y todo se nos complica, y en realidad no es porque andemos mal o porque estamos haciendo las cosas mal, sino porque hemos tomado decisiones mal. Así que yo le voy a pedir, mis hermanos, en este día y a esta hora, que cuando tomemos decisiones, no tomemos decisiones a la ligera, sino vámonos a poner en la mano del Creador, del que creó los cielos y la tierra, y pidiéndole a Dios que interceda, hablando con nuestros hijos, tratando. Si usted tiene que corregir sus hijos, no le grite, no le pelee, órele al Señor. Si usted está viviendo una situación difícil, sométase con el Señor y dígale: Dios, ayúdame. Dígale: yo no puedo solo, Señor, pero contigo yo seré victorioso. Así es que hasta aquí me ha ayudado el Señor. Vamos a pedirle al Señor que no sea nuestro guiador, que Él molde nuestro carácter, ¿verdad? Cuando nos depositamos en la mano de Él, que nosotras podamos reconocer lo tóxico para aprender, ¿verdad?, a caminar por fe y ver el futuro con optimismo. Es decir, si es que Dios le bendiga, que Dios le guarde, vamos a estar orando por usted. Si usted tiene una situación, una petición, o si necesita que oremos por su familia, por sus hijos, Dios está en control y estaremos orando. Dios le bendiga y Dios le guarde. Estuvo con usted Ana Muñoz y nada, gracias por escuchar esta palabra que el Señor ha puesto en esta tarde. Amén. Bendiciones.